como siempre, a Dios, gracias al pastor y gracias a la congregación por el privilegio y la responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Como hemos leído en este hermoso salmo y como dice el título, Dios es eterno. La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, o la brevedad del ser, ¿no? Como diría el poeta. Dios es soberano del espacio y del tiempo, porque Dios está por encima del espacio y del tiempo. Y Dios es el creador. En el principio, que la Biblia nunca quiere demostrar la existencia de Dios. Empieza diciendo, en el principio de nuestra era, Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó al hombre. El hombre es, por tanto, criatura de Dios, obra de sus manos. Y Dios hizo al hombre, como todos sabemos, a su imagen y semejanza. Y Dios ha puesto, dice la palabra de Dios, eternidad en el corazón del hombre. Dios sopló aliento de vida en el hombre. Y por supuesto no en los animales ni en las plantas. Y Dios, por tanto, al soplar aliento de vida y al hacernos a su imagen y semejanza, nos ha dado un alma eterna. Eterna. Escucha bien esto, eterna. Dios ciertamente hizo al hombre para que viviera eternamente. ¿Fue así? Génesis 1 y 2, fue así. Eso es así. Está en la palabra de Dios. Hasta que, por causa del pecado, entra ¿qué? La muerte a toda la humanidad. La paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. Pero lo más terrible es que es una muerte eterna, puesto que el alma es eterna. No se destruye al morir. El Salmo 90 nos habla de ese contraste entre la eternidad del Dios sublime y creador y la brevedad de la vida del hombre en su pecado, de tu vida, de mi vida. Como dice también el título, y sabemos que Moisés es el autor del Salmo 90. Los antecedentes de este salmo se encuentran en el desierto durante el viaje de Israel cuando salió de Egipto, cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto, fueron conducidos al monte Sinaí, donde Dios le entrega a Moisés para el pueblo la ley. Y se dirigen a la tierra prometida para entrar en ella. Pero ¿qué pasa? Fueron enviados 12 espías y solo 2, Josué y Caleb, fueron valientes. Y los demás no solo fueron cobardes, sino que desalentaron al pueblo y en su pecado se rebelaron contra Yahvé, contra Jehová, contra Yahweh, contra el Dios de Israel que los había sacado, y por lo tanto fueron condenados a quedar en el desierto, a vagar por el desierto por un periodo de entre 38 y 40 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa generación que había sido rebelde a la palabra de Dios, al que los liberó de Egipto, muriera. Moisés vio morir a mucha gente, a centenares de miles. Se calcula aproximadamente que a 1.000.000 de personas, porque también habían, aparte de los 600 y pico mil, niños, mujeres, etcétera, en esos 40 años. En esos 40 años, en esos 14.000 días aproximadamente, dividido ese 1.000.000 de personas, son aproximadamente, redondeando, unos 60 entierros cada día. Cada día. 5 de cada tribu, ¿no? Ha muerto este y este de la tribu de Judá, estos otros tal. Esa es una media, ¿no? Y vemos allí a Moisés o al jefe de cada tribu, 60 entierros cada día, muerte, muerte, muerte en el desierto por causa de la desobediencia. Martín Lutero dijo acerca de este salmo: de la misma manera en que Moisés representó y enseñó la ley, así lo hizo también en este salmo. En realidad, él predicó sobre la muerte, el pecado y sus consecuencias y la condenación, para poder alarmar a los orgullosos, aquellos que se encuentran seguros en medio de sus pecados, que se creen seguros,
¿Cuánta gente hay así, verdad? Presentando así ante sus propios ojos su pecado y su maldad. Hasta aquí la cita de Lutero. Y fíjate bien, así ha sido siempre a lo largo de la humanidad. El hombre, el ser humano, a lo largo de la historia, en su pecado, es orgulloso delante de Dios, vestido con sus hojas de parras religiosas como Adán y Eva. El hombre delante de Dios, el hombre sin Dios, es orgulloso en sus torres de Babel. El hombre sin Dios es orgulloso en su Sodoma y Gomorra. El hombre sin Dios es orgulloso en sus comodidades de Nínive. El hombre sin Dios es orgulloso en nuestras personales Babilonias. Somos orgullosos cuando vivimos una vida sin Dios. Sin noticias de Dios, sin la dirección de Dios, sin la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no queremos sujetarnos a la voluntad de Dios. Porque no queremos el gobierno de Dios en nuestras vidas. Porque no queremos ni escuchamos el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos cegados por nuestro pecado. Porque nuestras obras, dice la palabra de Dios, son malas. Porque amamos más la mentira que al Dios creador. Notemos qué forma tan majestuosa y sublime con la que comienza este Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, y antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es eterno y Dios es inmutable. Inmutable, no cambia. Nosotros tenemos un pensamiento por la mañana, otro al mediodía, otro para merendar y otro para cenar. Pero Dios es desde el siglo y hasta el siglo el mismo. Y en eso debemos tener nuestro fundamento. Esto quiere decir, fíjate, que de esta forma poética Moisés lo que quiere decir que desde un punto en el pasado que se desvanece hasta otro punto en el futuro que también se desvanece, Dios es el mismo y Dios es eterno. El hombre en su pecado no podemos entender ese concepto de la eternidad de Dios. Dios se extiende desde ese punto de la eternidad en el pasado que se desvanece en la distancia de los tiempos y se proyecta hacia ese punto que se desvanece en el futuro, en esa eternidad por venir. Hasta donde nuestra mente puede llegar, desde ese punto a otro, Él es siempre Dios soberano. Y cuán majestuoso es ese pensamiento. ¿Y nosotros qué somos? Una mota de polvo. Nosotros somos criaturas de Dios. En el libro del Génesis 1:27, como Moisés mismo había escrito, ya hemos dicho, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. No hay más. Dos géneros, varón y hembra los creó. Y luego más adelante, Moisés, en el mismo Génesis 2:7, dice, entonces el Señor Dios formó de la nada, como todo lo anterior, al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y por tanto fue el hombre un ser viviente con un alma eterna y fue creado para vivir eternamente. No había pecado entonces, por lo cual fue el hombre creado para vivir eternamente. Por lo tanto, el hombre es, y nunca debe olvidar, que es un ser creado, no es un animal evolucionado. No vamos a entrar mucho, solo repetir lo que ya he dicho en otras ocasiones, que me gusta esa expresión, que el hombre no viene del mono, sino acaso el hombre va al mono. El hombre es, por tanto, somos criaturas que se encuentran
en esa clasificación especial delante de Dios. Tenemos un cuerpo que ha sido formado, tomado del polvo de la tierra. Un cuerpo por medio del cual debemos de proveernos de lo necesario aquí en este mundo mediante, por el pecado, cuando dice, por el sudor de tu frente. Un cuerpo que fue creado sin pecado y para vivir eternamente, pero por causa del pecado que entra en el mundo por un hombre, por Adán, y por tanto a todos los hombres, ya hemos hablado de eso otras veces, un cuerpo que por causa del pecado, allí en Génesis 3, estamos sometidos ¿a qué? A enfermedad y a muerte. Hasta aquel día que tengamos que regresar al polvo de la tierra, del cual hemos sido formados. Este es, sin duda, el destino del hombre, la muerte. Ya lo dice la palabra de Dios en el conocido pasaje de Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran, escucha, una sola vez. No hay reencarnación, no hay historias. Está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez. Que vivan una sola vez. Que vivan una sola vez. Y mueren. Viven y mueren. Y después de esto, el juicio. Después de esto, el juicio. Vemos lo que dice el versículo 3 del Salmo 90. Vuelves a convertir en polvo al hombre. Es el fin del hombre. En el Salmo 93. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y por tanto, ¿cuál es el clamor de Dios al hombre? Sabiendo que el hombre va a llegar el momento de su muerte. Convertíos, hijos de los hombres. Ese es el llamamiento del Evangelio. Ese es el llamamiento de la gracia y la misericordia de Dios para ti y para mí, para todo aquel que escucha. Convertíos, hijos de los hombres. Convertíos y creed en el Evangelio, nos dice en el Nuevo Testamento. Dios hace regresar el frágil ser humano al polvo de donde surgió. Ese es el fin de todo hombre. Solo que, como vamos a ver, hay una gran diferencia entre los que mueren en Cristo y los que mueren sin Cristo. En el versículo 4 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Así es nuestra vida, como una de las vigilias de la noche. Y aunque viviéramos como Matusalén, casi 1000 años, aunque viviéramos como Matusalén, una vigilia de la noche para Dios. En los últimos meses, en los últimos años, posiblemente lo hayamos escuchado en alguna noticia, hay experimentos para alargar, prolongar la vida de los hombres hasta los 120, 140 años, aunque seguramente muchos quisieran vivir mucho más. Y aunque lo consiguieran, ¿quién podría costear ese tratamiento? Los 1000 millonarios, ¿no? Los sátrapas, dictadores y tiranos, autócratas y despotas, caudillos y opresores y caciques de este mundo. La flor y nata de los Nimrod, de los Acab de este mundo. Pero, aunque así lo consigan, vivir 120, 140, 160 años, después la muerte y el juicio. Y vivir más no significa ser mejor persona. Muerte y juicio es lo que nos espera. Lo terrible es morir en los pecados, en tus pecados, en sus pecados. Recuerda siempre que la vida del hombre es como una vigilia de la noche, como un soplo, como 1000 años para Dios, para el Dios eterno. Es un relámpago en la oscuridad, es una ola de mar, un helado de verano, un abrir y cerrar de ojos, es la neblina del amanecer. Pero incluso si llegáramos a vivir casi 1000 años como Matusalén, la vida humana es breve, es un soplo de eternidad.
Es una llama que se extingue y vivir más nos llevaría a pecar más. ¿Sí? Sí, sí. Porque como he dicho antes, vivir más no nos haría mejores. Lo mejor es reconocer hoy y ahora nuestro estado de pecado y perdición y a Jesucristo como nuestro único y perfecto Salvador. Porque aunque hablo de el resultado del pecado, que es muerte, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Nosotros no rendimos culto a la muerte. Nosotros rendimos culto al autor de la vida, que es Jesucristo, porque la segunda parte de ese versículo que dice, el regalo, la dádiva de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ningún otro hay salvación, porque solo hay un nombre dado a los hombres en el que hay salvación. Y a ese Jesús que resucitó y vive es al que adoramos. Por eso rendimos culto a la vida a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y porque Él vive y resucitó y está en los cielos a la diestra del Padre, sabemos por la palabra de Dios que volverá. Que volverá, como dice Job, una vez deshecha esta mi piel en la muerte, sé que he de ver a mi Redentor. Nosotros nos rendimos culto a la muerte. Hablamos, claro, de la muerte y de las consecuencias del pecado porque es nuestro deber, pero rendimos culto a nuestro Salvador, que es el autor de la vida y que volverá a por nosotros. Amén. La vida sin Dios es muerte, muerte, muerte. El desierto de nuestra vida es muerte, muerte, muerte. El cuerpo del hombre había salido de la tierra y Moisés vio cómo ese cuerpo era colocado en la tierra durante 1 millón de funerales en el desierto en esos 40 años. Pero solo Dios es el autor de la vida. Jesús es el autor de la vida y como he dicho, en ningún otro hay salvación. Nuevamente, igual que antes dice convertíos hijos de los hombres, ya lo he dicho, arrepentíos y creed el Evangelio. Y Juan dice de forma clara y contundente, un niño de 8 años, le hemos cantado el cumpleaños, el que tiene al Hijo, a Jesús, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Eso es un gran mensaje y no podemos dejar de decirlo. Y cuando decimos que la paga del pecado es muerte, nos pueden decir derrotistas. Tenemos que decir no, no, porque Dios ha provisto un regalo en Cristo Jesús que nos da vida eterna. Así de claro y contundente, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan 12:24 dice, el propio Señor Jesús dice, si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y esa es la figura de la muerte y resurrección del Señor. Cuando muere un cristiano, aquel que ha creído en Jesucristo reconociendo sus pecados, está plantado en ese cuerpo que es Cristo y ciertamente resucitará. Juan 11, uno de los capítulos preferidos de nuestro pastor. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Porque Jesucristo, nuestro Salvador, ha resucitado. Y volverá. Lo que dice Dios en su palabra se cumple. Y Dios no es hombre para que mienta. Es nuestro convencimiento. Hay otros teólogos que piensan de forma diferente, pero en definitiva, al final, Jesús volverá. Eso es cierto, ciertísimo. Lo que nosotros creemos es que el gran acontecimiento histórico que está esperando la humanidad, y sobre todo los cristianos con esa gran esperanza viva que va a acontecer, es lo que la Biblia llama el arpaso, el arrebatamiento de los muertos en Cristo, dice Pablo en los Tesalonicenses, resucitarán primero y nosotros los que vivimos seremos arrebatados con el Señor en el aire. No es todavía la venida literal de Jesús a la tierra. O sea, los muertos en Cristo es en la Iglesia,
y los vivos serán arrebatados. Aquí en la tierra hay muchas series y películas y dirán, madre mía, esto han sido los ovnis, esto han sido los de Vox, no lo sé. Pero seremos arrebatados, la tierra pasará a tener 7 años de terrible tribulación. ¿Habrá gente que se podrá salvar? Sí, lo pagarán con su vida. Lo pagarán con su vida. No. En esos 7 años de terrible tribulación, nosotros en el cielo estaremos haciendo ¿qué? El tribunal de Cristo, donde recibiremos cada uno de los que creen en Jesucristo como su Salvador coronas de vida. Coronas de vida según lo que hemos hecho ahora en esta vida. Y eso me hace preguntarme, ¿qué hago yo por el reino de Dios? ¿Qué hacemos nosotros por el reino de Dios? Nunca lo suficiente. Lo que sí que tenemos que tener claro es que el tribunal de Cristo no es para condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y mientras tanto se van recrudeciendo en la gran tribulación, sobre todo a partir del 3er año y medio, donde el anticristo es revelado y ya no va a engañar a nadie, en el cielo se celebrarán, como podemos leer en Apocalipsis al final, las bodas del Cordero. Mientras aquí en la tierra toda la humanidad sufre esa gran tribulación. Serán días de zozobra y destrucción. Si no crees hoy en Jesucristo como Salvador, en unos años puede ser que estés ahí en medio de esa gran tribulación. Y quizá entonces te acuerdes de lo que muchas veces el pastor Esteban o quien sea, o el escuchando la palabra de Dios, lo que te dijeron. ¿Para qué esperar entonces a salvarte? Es que igual ni siquiera te atreves, porque los que no se sometan a la bestia y al anticristo serán decapitados y morirán. Hoy es día de salvación. Después de esto, y después de estos 7 años, ahí sí, nuestro glorioso Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores, volverá en poder y gloria aquí a la tierra y posará sus pies allí en Jerusalén, para establecer su reino de 1000 años, y los cristianos redimidos reinaremos con Cristo. ¿Dónde vas a estar tú? ¿Dónde vas a estar tú? En ese periodo de tribulación, en esos 1000 años, ¿dónde vas a estar tú? Y ya, sin entrar demasiado en ello, después de esto, cielo nuevo, tierra nueva, la eternidad. Otra eternidad, como digo, que no nos cabe en nuestra mente finita. Moisés dice en el versículo 8, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros es nuestros pecados, nuestras equivocaciones, que son continuas cada día a la luz de tu rostro. ¿Qué acaso alguien piensa que puede engañar a Dios? ¿Qué puede engañar a Dios de lo que hace en la oscuridad? Podemos engañarnos incluso a nosotros mismos, a los que tenemos cerca, pero Dios todo lo sabe. Y la palabra de Dios dice que nada escapa a los ojos de Dios, que todo lo escudriña aun lo profundo de nuestro corazón. A Dios no podemos mentir ni engañar. Él tiene nuestros pecados delante de sí mismo y nuestra maldad a la luz de su rostro. El versículo 9 dice, ciertamente todos nuestros días declinan a causa de tu ira y acabamos nuestros años como un pensamiento. Dice otra versión, a causa de tu ira se nos va la vida entera. Se esfuman nuestros años como un suspiro. Pasamos los años de nuestra vida, cuando ya pasa esa edad de la inocencia, no sé a qué edad, 8, 10, 9 años, empieza esa edad de la adolescencia, la juventud y por supuesto la edad más adulta, quejándonos, lamentándonos, días malos y días peores. ¿Os acordáis lo que dijo Jacob a Faraón? ¿Cuántos años tienes? Le dice, pocos y malos, pocos y malos. Nos pasamos la vida haciendo planes y Santiago nos dice, ¿pero qué dices si no sabes dónde vas a estar dentro de un año? Previniendo, haciendo planes,
maldades quizás. La Biblia nos dice que la esperanza, la vida sin Dios no hay esperanza y es un triste camino. Y pasamos por ella, se nos va la vida entera sin pena ni gloria. ¿Quién se acordará de nosotros dentro de 2 generaciones? Los que tenemos hijos, quizá nuestros hijos. Bueno, nuestros nietos nos recordarán, unos más, otros menos. Y a la siguiente, como no descubramos, yo qué sé, el submarino, Isaac Peral o seamos algún eminente, el descubridor de la penicilina o alguna cosa de esas, ¿quién se acordará de nosotros dentro de 2 generaciones? El versículo 10 dice: los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 años. Aquí tenemos una hermana muy robusta, que Dios la bendiga por muchos más años, a pesar de que, como dice, nos duele todo, le duele todo. Nosotros estamos, algunos entrando en ese camino, otros vienen de camino, pero la vida es un dolor continuo. Pero gracias a Dios que está en nuestra vida. Aún en medio del dolor, Él es glorificado. Es verdad, los días de nuestra vida son 70, los más robustos 80, y con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y aquí tenemos un cuadro pintado de las debilidades, del decaimiento físico, de las enfermedades que podemos llegar a sufrir o que podemos ver en nuestra propia carne o alrededor. Se nos presenta a la persona de edad como subiendo, digamos, por una cuesta empinada cada vez con mayores dificultades, y pasando quizá los 50 ya cada año, cada mes, cada día es más difícil, aunque la gracia de Dios dice: bástate mi gracia. Cada día unos más, otros menos, con más medicamentos, que de todas formas al final, y por mucho que tenemos realmente buenos médicos, el final de toda carne es muerte. Se habla de esa etapa de la vejez, de la llamada tercera edad, ¿verdad? Hemos pasado de la infancia a la tercera edad, los que lo hemos pasado en un suspiro, y los que vienen de camino, pensad y disfrutad y vivid cada día dando gracias a Dios, porque la vida es un soplo. La vida es un soplo. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios que mejor es estar en un entierro, en un funeral, que en una boda. Pasamos nuestros años como un suspiro, como un gemido. Y pasamos del llanto del nacimiento, ¿verdad? Cuando nace un bebé que dice: ¿ha llorado? ¿Llora? Sí, venga, va, todo bien. Pasamos del llanto del nacimiento del hijo de José y de Yigda al día de la muerte que nos espera, más tarde, más pronto, no sabemos cuándo, como un soplo, como una estrella fugaz. Hay un texto que os voy a leer, y mientras leo quizá alguna frase, pero es que en sí mismo es un texto poético, escrito por Salomón, y que habla muy, muy, muy hermosamente de esta tercera edad. Y es Eclesiastés capítulo 12. Acuérdate, empieza diciéndole a los más jóvenes: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Qué hermoso. Es una advertencia primero a los más jóvenes, porque aunque sí que es cierto que Dios puede usar, como usó a Noé, a Abraham, a mucha gente ya con más edad, es cierto, a Josué, a Caleb, pero si tú desde la juventud entregas tu vida a Dios, vas a tener una vida mucho más bendecida, sin duda, sin duda. Pues acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan esos días malos. Y en el 2 dice: antes de que se oscurezca el sol y la luz. O sea, la vida se va apagando, aunque sea imperceptiblemente, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia.
O sea, vuelven las nubes tras la lluvia. O sea, ya ha habido lluvia y ya viene... O sea, tenemos un día malo y de repente viene un día peor. Y al tercer día viene una noticia peor. Y cuando cada día tiene su propio, ¿qué? Su propio afán. Así es. Por ti mismo, por tus hijos, porque los padres siempre acabamos, aunque tengan 40, 60 años, 50 años, sufriendo por nuestros hijos. Es así, ¿verdad? Sabemos que es así. Una nube viene detrás de la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa. Los guardas de la casa, alegóricamente, dicen a los pies y a las manos, según vamos haciéndonos mayores, tiemblan, vamos temblando, vamos perdiendo vigor, vamos perdiendo fuerza. Y se encorvarán los hombres fuertes. Claro, claro, la columna vertebral, nos vamos... Dice, yo medía 1,80 antes, y ahora mido 1,70, ¿qué ha pasado? Te estás haciendo mayor, Tony. Se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, claro, porque han disminuido. Y ahora porque tenemos dentistas, pues digamos del siglo XX hacia acá, pero ¿os imagináis a lo largo de toda la humanidad cuando se le caían a la gente con 30, 40 años? Bueno, vivían mucho menos que ahora, y los dientes. Las muelas disminuyen y se oscurecen los que miran por las ventanas. Se oscurecen los que miran por las ventanas. Los ojos se oscurecen porque van perdiendo vista, porque los músculos de los ojos van perdiendo vista y necesitamos lentes y cada vez con más dioptrías. Las puertas de afuera se cerrarán y bajo el ruido de la muela, cuando se levantara la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá en el almendro, nos crecen las canas, ¿verdad?, en el poco pelo que nos queda. Y la langosta será una carga. ¿Qué pesa una langosta? Perdemos fuerza, ¿verdad? Y pierdes, ¿qué? Apetito con los años. ¿Os acordáis de muchas veces? Ay, aquello que yo comía de niño en casa de mis padres y tal. Y luego la comida no te sabe igual, los sabores no te saben igual, los olores no te saben igual. Porque el hombre va ¿a dónde? A su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor de las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Qué forma más hermosa y poética, pero real, de recordarnos que somos hombres y vamos a morir. ¿Os acordáis del César que iba uno delante diciendo, eres hombre y vas a morir? Sí, necesitamos muchas veces que se nos recuerde. Nuestro fin es la muerte. Y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve ¿a quién? A Dios que lo dio. Ahora, ¿vuelve a Dios o para el tribunal de Cristo o para la muerte segunda? Esa sí que es la terrible muerte. Esa muerte segunda es la que mueren todos aquellos que mueren sin reconocer a Jesucristo como su Salvador, dice la palabra de Dios, que es el juicio donde la ira de Dios ve el pecado y van al lago de fuego, al eterno crujir, al llanto y crujir de dientes. Y fíjate, aunque en esta época moderna muchos no creen que si el infierno es un invento de las religiones para meter miedo, no lo hemos inventado los hombres, nadie, lo habla Dios en su palabra. Y fue creado para el diablo y sus ángeles, el infierno. Pero irán a esa muerte segunda, en un juicio donde no podrás hablar porque has rechazado a Jesucristo, el único Salvador posible, todos aquellos que mueren en sus pecados. Eso es así. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, que lo juzgará. Por tanto, y también todo el libro de Eclesiastés habla un poco de eso, aunque tampoco vamos a entrar. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Todos esos anhelos de nuestra vida, de nuestra juventud, cuando tenemos ese vigor, son vanidad. Al final, con los años, pasando, digamos, los 50, los 60, muchas veces, son las pequeñas cosas de tener junta a la familia, de gozarnos del compañerismo con los hermanos, de esas pequeñas cosas de la vida, las que nos agradan porque ya no nos pillan las cosas por sorpresa.
Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y luego quiero leer el versículo 13 y 14 de Eclesiastés 12, porque es hermoso cómo acaba ese capítulo. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. Escucha, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Porque la vida sin Dios es un triste camino y Dios es la única persona, por medio de Jesucristo, por su Espíritu Santo, que puede poner propósito y esperanza a tu vida. Propósito y esperanza a tu vida. Ahora, aquí, en esta vida, a este lado de la eternidad, y luego en su presencia durante esos 1000 años y en toda la eternidad. Y dice, guarda sus mandamientos porque es el todo el hombre, porque Dios traerá, fíjate, Dios traerá toda obra a juicio en tu vida y en la mía, toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, con todo aquello que hayamos escondido, sea buena o sea mala. Y por eso es necesario tener un futuro, y ese futuro anticipado es lo que recibe una persona cuando deposita su fe en Jesús. En el Salmo 90, en el 12, dice, enséñanos de tal modo, enlazando con este versículo, a contar nuestros días de forma que traigamos al corazón sabiduría. Como dice Pablo a los Corintios, que la sabiduría de Dios es nuestra justificación, santificación y redención, que ya escuchamos alguna vez. Solo si estás unido a Cristo, tienes esa sabiduría y esa esperanza, ese destino y ese propósito en tu vida. En el versículo 17 dice, sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, la obra de nuestras manos confirma. Moisés, allí en el desierto, pasando día tras día en aquel viaje, enterrando a tanta gente, obtuvo verdaderamente una perspectiva de la vida que muchos de nosotros no tenemos. Como resumen, querido amigo, ¿tienes tú la esperanza de la vida eterna? De esa respuesta depende toda tu eternidad. Porque mira, cada día que te levantas y respiras es un día de gracia que Dios te regala. ¿Y por qué lo hace? Para que reconozcas tu estado de pecado y perdición y reconozcas a Jesús como tu Salvador. Cada día que por la mañana te despiertas y late tu corazón, es un día que el amor de Dios te regala y te guía al arrepentimiento, a conocer su voluntad por su palabra. Por lo tanto, como el mañana no nos pertenece, hoy, dice la palabra de Dios, es día de salvación. No lo dejes para mañana, porque el mañana no te pertenece. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo vive, ha resucitado y vive y va a volver a por su iglesia. Cada día que amanecemos con vida, podemos acceder a Dios por Cristo, al trono de la gracia. Porque Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados. No hay otra forma de salvación, solo la fe. Nada que hagamos puede hacer que ganemos la salvación. Eso tenemos que ser siempre conscientes. Así que una vez que has escuchado esto sobre la fugacidad y brevedad de nuestra vida y la eternidad del Dios, un Dios de amor y de gracia que ha provisto de una salvación en Jesucristo desde la eternidad pasada, ya lo proveyó desde la eternidad pasada, y lo hizo por amor, lo hizo para que te entregaras a Él y tuvieras vida eterna, aunque no alcance nuestro concepto humano a entender, vida eterna. Nuestra alma es eterna y Dios por Cristo nos ofrece, nos regala, consumó en la cruz la vida eterna después de la muerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a rechazar una salvación tan grande? Porque te digo una cosa, después de la muerte no hay más oportunidad. No la hay. Hoy es día de salvación. Después de la muerte, y sobre todo de la muerte de los que mueren sin Cristo, solo hay
oscuridad eterna. Así que, como dice la palabra de Dios, convertíos, hijos de los hombres. Convertíos y creed en el Evangelio. Escucha hoy la voz de Dios que te ofrece de forma gratuita perdón y salvación por la obra de Jesucristo. Vamos a orar. Señor Dios y Padre,